Hola a todos y a todas. En este video vamos a hablar sobre la noción de constitución económica, diferenciándola de otro concepto muy utilizado en nuestra asignatura, que es el concepto de orden público económico. A modo introductorio, vamos a señalar que la referencia a constitución económica es una discusión doctrinal reciente. En nuestro país, el estudio de aquellas normas de carácter económico recogidas en la Constitución Política de la República se suele asociar derechamente a la noción de orden público económico y no constitución económica. Esa referencia, orden público económico, si bien es la tradicional, no se logra deslindar de manera clara y suele ser empleada con ambigüedad, confundiéndose con sus manifestaciones positivas, es decir, con las normas de orden público económico o con las normas constitucionales que guardan relación con la actividad económica. Este video lo hemos preparado tomando como fuente principal la obra del profesor José Luis Guerrero Becar, dedicada al estudio de la Constitución Económica, que es la obra más extensa y actual que se ha escrito sobre esta temática. Para estructurar el video lo dividimos en dos grandes partes. En un primer momento me voy a referir a la noción de constitución económica para tratar de deslindarla y luego hablaremos sobre la noción de orden público económico. En primer lugar, sobre la noción de constitución económica, esta es una referencia que ya se acuña a un jurista alemán, Herbert Beckerath, quien en 1932 ya se refirió a la constitución económica y lo hizo señalando que es la ordenación de la propiedad, del contrato y del trabajo, de la forma y extensión del Estado, así como de la organización de la producción y la distribución. Como podemos apreciar de este concepto, en su origen existe un reconocimiento a los pilares ideológicos liberales de propiedad privada y libertad de empresa que estuviesen reconocidos en los textos constitucionales. Más adelante se avanza de esta lógica hacia el análisis de la estructura u opción económica que recoge una constitución, la que según el profesor Guerrero podría ser neutral o podría ser definitoria de un sistema o modelo económico, es decir, que señale expresamente cuál es el sistema o modelo que acoge un determinado Estado. Luego, bajo una mirada de posguerra, el término constitución económica se asocia al orden económico que tenga un Estado, observándose como un conjunto de normas jurídicas que precisan y ordenan el curso del proceso económico dentro de un país. En el caso chileno, la referencia a constitución económica es muy desconocida para la doctrina y la jurisprudencia, existiendo, como señala el inicio de este video, una clara confusión con el orden público económico. Tratando de hacer historia, la primera referencia se le atribuye al profesor Daniel Mormerino, el mismo autor a quien también se le atribuye el primer concepto de derecho económico en nuestro país. Y señala, este autor declara que cuando se analiza una constitución política, la constitución política del Estado, se observan consagradas en ella ciertos principios e institutos jurídicos económicos que constituirían la constitución económica del país. Teniendo presente ello, el profesor Guerrero distingue tres grandes periodos de evolución conceptual del término constitución económica en Chile. El primero de ellos lo señala en el año 1978 a propósito de una publicación de José Luis Seagaña en que derechamente se confunden los términos orden público económico con constitución económica sin asignársele a esta última una separación conceptual autónoma. En este periodo y de la obra del profesor Seagaña surge la definición más recurrente que tenemos hoy en día sobre orden público económico. El profesor Seagaña señala que orden público económico es el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución. Como vemos, en esta definición no se distingue entre orden económico, principios y normas positivas que lo recogen, las que por cierto podrían tener un rango distinto al constitucional, confundiéndose el término orden público económico con constitución económica. El segundo y tercer periodo que reseña Guerrero es ya en los primeros años del siglo XXI, en que se vuelve a una noción diferenciada de constitución económica. Y esto a propósito de la conmemoración de los 20 años de la Constitución chilena de 1980, empiezan a surgir una serie de trabajos doctrinales que vuelven a analizar la noción de constitución económica. Según el profesor Guerrero, estos trabajos, esta obra, podría dividirse en dos grandes grupos. Por un lado, aquellos que abordan la constitución económica referida a la identificación constitucional de un determinado sistema o modelo económico.
y las segundas a una noción más bien vinculada con los derechos sociales o constitución social, en que a través de una visión, digamos, equilibrada, unitaria y sistemática, considera los derechos fundamentales de las personas, entre los que se encuentran justamente aquellos principios, aquellas disposiciones, ¿no es cierto?, relativas a los temas de naturaleza económica. Teniendo presente lo anterior y para cerrar la idea de la constitución económica, diremos lo siguiente: históricamente en nuestro país la doctrina ha confundido, bueno, y también la jurisprudencia han confundido las nociones de orden público económico con constitución económica. Lo cierto es que esta última es un concepto independiente del orden público económico y por tanto debe ser entendida de forma separada. Sin embargo, desde los primeros años del presente siglo se avanza en la separación conceptual y se observa, por un lado, a la constitución económica como la identificación constitucional de un sistema o modelo económico, y otros en cambio la incorporan dentro de la idea de constitución social, en la que se reúnen varios de los principios y garantías fundamentales que guardan relación con la actividad económica del país. Vamos ahora a la noción de orden público económico por su parte. Como indicamos, en nuestro país la literatura suele preferir la referencia al orden público económico por sobre constitución económica. Pero si bien su uso es generalizado, este no se encuentra correctamente deslindado. En sus orígenes se sigue la obra del jurista francés Georges Ripert, a quien se le atribuye el origen de la noción de orden público económico, y se entiende que junto a la organización política del Estado, existe también una organización económica, que es tan obligatoria como la primera, y esa organización económica del Estado sería el orden público económico. La postura tradicional en nuestro país ha sido entender al orden público económico como un conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad formulados en la Constitución. Esa definición es la del profesor Segaña, que también me referí previamente. Y siguiendo la obra de este profesor, Segaña, ha sido referida por una gran parte de la literatura de derecho económico, de derecho constitucional en nuestro país. El autor, si bien reconoce que este conjunto de principios pareciera ir más allá del texto constitucional, al momento en que lo desarrolla en su obra, se ocupa solamente de normas constitucionales, alimentando esta confusión de límites que existiría entre el orden público económico y la constitución económica. Es decir, en otras palabras, él nos señala en su concepto que el orden público económico va más allá de lo que expresamente señala la Constitución. Sin embargo, al momento de analizarlo, al momento de, digamos, explicar su concepto, se refiere solamente a principios y normas de rango constitucional. Más adelante surge una doctrina que, tratando de separar los conceptos, otorgan un concepto mucho más amplio incluso al orden público económico, excediendo las disposiciones constitucionales, trascendiendo hacia normas legales y también de la potestad reglamentaria. Inclusive, esta postura amplísima llevaría a comprender dentro del orden público económico también el ejercicio de la actividad administrativa de regulación ejercida por órganos de la administración del Estado. La crítica a esta postura claramente es que cometen el mismo error inicial, pues nos dicen desde dónde partiría el concepto de orden público económico, pero no nos señala claramente hasta dónde llega, aborda o no aborda, por ejemplo, la actividad regulatoria de los órganos de la administración del Estado. Para ir terminando, algunas conclusiones extraídas del trabajo del profesor Guerrero. El autor señala que debemos diferenciar derechamente entre orden público económico y constitución económica. Pero para eso hay una diferenciación previa. Dice, tomemos el orden público económico y separémoslos de las normas de orden público económico. ¿Bien? El orden público económico es un conjunto de principios y normas jurídicas, es decir, va más allá de la sola norma escrita, tratándose de una realidad no positivada. Por otro lado, la noción amplia de orden público económico, que comprende principios y normas, en la práctica y tradicionalmente en nuestro país se convierte en el estudio de normas constitucionales económicas, con lo que se termina confundiendo con la noción de constitución económica. Si solamente nos vamos a referir al estudio de las normas constitucionales relativas a la constitución económica, eso formaría parte de la lógica de constitución económica y no orden público económico.
Teniendo presente ello, el autor concluye que constitución económica es el conjunto de normas de rango constitucional que regulan a los actores y los límites dentro de los cuales debe desenvolverse la actividad económica de un país, existiendo una relación género-especie con el orden público económico. Luego, sí se genera un efecto relevante, que es que la constitución económica, dada su ubicación jerárquica, digamos, ilumina al resto del ordenamiento económico de menor jerarquía, pero esas normas ya no son normas de constitución económica, lográndose separar entonces el término constitución económica con orden público económico.